Ya, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tema, otra vez en este podcast, pero aquí con un nuevo tema que sería SQL y no SQL. Bueno, en el transcurso de este tema vamos a explicar en qué consisten las diferencias y su significado. En pocas palabras, vamos a comenzar. Bueno, vamos a preguntarles a mis compañeros, Eric, Alex, ¿cómo están? ¿Qué entiende más o menos por SQL y no SQL? O primerito vamos, como ustedes deseen, por cualquier SQL o no SQL. Denme su opinión. A ver, primero debemos entender que SQL es siglas en inglés, ¿no? Structured Query Language, que traducido es sistema de consultas, ¿no? Algo así era. Era sistema Ya. de consultas. Déjame te lo busco. ¿Dónde está? Lenguaje de No, consultas estructurado. eso. Lenguaje de, lenguaje de consultas estructurado. Bueno, yo quiero hablar sobre SQL. Es una base de datos que a mí me gusta, sinceramente. No sé si será porque no conozco bien las bases de datos de SQL, pero a mí hasta ahora me interesa mucho y quiero utilizar SQL en los programas que vamos a hacer, ¿no? Ya que es una facilidad de uso. La verdad es que es mucho, para mí se me hace fácil utilizar SQL, ya que literalmente escribes en inglés lo que deseas, consultas. Y listo. Yo también creo que sí, SQL la verdad es muy interesante. Leí que también tenía como decir unos cuatro puntos principales, que era consulta de datos, intersección de datos, actualización de datos y eliminación de datos. Esto yo creo que se utiliza en base de datos. En base de datos, bueno, a nivel, en la vida diaria se utiliza, por ejemplo, en las empresas, en los bancos, en nuestras redes sociales, todos, en todo yo creo que va a base de datos. Por lo que, por ejemplo, ¿no es cierto? En las redes sociales, como hicimos un ejemplo en clase, decía, en las redes sociales los datos van cambiando. Bueno, más adelante vamos a explicar eso, pero utilizaba base de datos. Eso es lo que Tam- yo, o sea, me entendí, más o menos me guié. a mí me gusta que no, SQL no tiene servidor dedicado, que Sí, esto aquí no necesita SQL, es una biblioteca que se enlaza con una aplicación, nada más. Y esto creo que simplifica la manera de configurar la base de datos y la administración de todo tu sistema de datos y utilizarlo de una manera más rápida y más fácil. Sí, en pocas muy interesante. Y vamos también a seguir viendo las siguientes diapositivas para ver qué más nos encontramos. Pero toca explicar, toca Dale. hablar también de NoSQL, ¿no? yo, Ahí ya. yo también Entonces, diría algunos comandos de SQL, como el create table, select alt, int alt, que es para introducir las claves principales, las foráneas. Esos son conceptos que deben tener claros ya en los momentos cuando ya estén programando, ¿no? Todos los comandos, las claves principales, índices, todo eso deben aprenderse muy bien porque ahorita que estamos desarrollando programas sí se ve que se necesita, cómo se relacionarían las tablas con el ID. Esto es muy importante que la gente que esté viendo esto ya se dé una repasada, hay muchos videos para que sepan qué es SQL en profundidad, porque sí es algo muy necesario en la industria. De ver el video a hacer el video. Y ver el video y claro. hacer un video, para que se les quede grabado. Y de NoSQL, De SQL es... Y ahorita les hablamos de las diferencias y deberían tener más o menos claro. la siguiente diapositiva. No, pues ya está. En esta hay las diferencias entre SQL y no SQL. Por ejemplo, SQL almacena datos Como, de manera estructural y las no SQL lo hacen en su formato original. Esa es una diferencia. yo creo que también cada quien tiene
cada cual de suyas tiene sus características, como por ejemplo, hace rato ya les dije las características de SQL, y aquí también te voy a dar unas características de no SQL. Eh, Tiene un esquema flexible, una escalabilidad horizontal, de alto rendimiento y modelos de datos no relacionados. Son muy importantes y bueno, que también dice que pertenece a algunas categorías como base de datos de documentos, base de datos clave valor, base de datos de grafos y base de datos de columnas amplias, que todo eso nos sirve en base de datos para ingresar información, datos, números, texto, todo lo que se relaciona con base de datos. Y en SQL no utiliza tablas, no. Entonces utiliza archivos. Sí utiliza tablas, según yo, pero no hay columnas si no son campos. Entonces no es una tabla. O sea, es otra forma diferente de Yo, llamarle. yo, yo, leí- yo leí que se almacena datos en columnas en lugar de filas. No, 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 no. En vez de columnas son campos. En vez de columnas son campos. También algo de lo que nos explicaba es que puedes modificar los datos donde sea que estén. No necesitas introducir donde digamos como en SQL ponías insert into tanto o update el nombre de la tabla y el nombre del campo. Digamos, en SQL solo Claro. modificas el campo y ya. Cambiaba directamente, No sé, pero decían que a veces no se podía, no se quedaba guardado la información correcta, como que no era tan seguro con la información, dijo en la clase el Inge, pero a ver, espérense que no me veo. Ahí estoy. no, creo que se fue tu imagen. Sí, eso estoy. Ya, ahí está. Sí, ya. Pero para mí no SQL es muy desordenado. Sí, O- eso sería en pocas palabras. Sí, es desordenado. Preferiría SQL que es un poquito más ordenado. Tenemos una tabla en donde está. No puedes modificar cosas porque sí. Porque creo que en NoSQL modifica las cosas porque sí. Y eso en alguna persona que digamos no sepa de lo que hace, modifica las cosas. De todo. Y no sabes dónde modificó porque no te piden dónde están modificando. Pero la Claro, en ventaja cambio, de NoSQL es que les puedes utilizar en las redes. Por ejemplo, en Amazon, Amazon utiliza Facebook, Netflix y Twitter. Y son cuatro grandes redes sociales, yo también por lo escuché que que se sí se puede podía, alterar los datos. claro, yo también pensé que o sea, sí se podía, o sea, sí se puede también aplicar no SQL en las redes sociales, porque como los datos van cambiando constantemente, o sea, no es como que fueran ordenados. Entonces podemos decir que esto variará de la cantidad de datos y cómo los queremos utilizar, ¿no es cierto? Sí, exacto. Sigo prefiriendo SQL. Otra Lo cosa, que Bueno, debe a ver qué importar, sigamos diciendo. Otra yo digo cosa que podíamos argumentar que lo sobre que más esto. importa deben saber que las dos van a utilizar en algún punto. De alguna forma se va a relacionar. Así que yo digo que deben dar repasada a las dos cosas. siguiente diapositiva. ¿Algo más? Esto es de SQL. A ver que todavía no me sale. A mí tampoco. Listo. Eso ahí sí. Aquí está una tabla comparativa. ¿Sí pueden ver? ¿Observan? Sí, sí se puede ver. Les hago más grande para ustedes. Por ejemplo, en SQL, en Mongo, que sería no SQL, en uno se llama tabla, en otro conjunto, en uno fila, documento, columna, campo, la clave principal, el objeto, índice. Estos quedan igual, tabla, objeto anidado, documento encriptado y matriz y matriz. Son como las principales diferencias entre SQL y Mongo, que es una base de datos, un programa para utilizar NoSQL.
Pero qué difícil instalar esa cosa. Sí, Muchos pasos. Pero de que Qué se logró, difícil. se logró. ahí está. ¿Quieren esta base? ¿Esta? ¿O esto? Yo creo que ya, sí, igual se entiende bastante este tema. No son tan complicados. ¿Por qué no Solo son bases de SQL? datos y las únicas diferencias. Esto. Desarrollo más rápido, escalabilidad, alto rendimiento. Bueno, básicamente SQL lo utilizamos para bases de datos muy grandes y que cambian constantemente y, no es, y SQL es para bases de datos escalables. Bueno, creo que igual en el tamaño de los datos, pero datos que no se modifican todo el tiempo, ¿no es cierto? Sí, Ya ahí las diferencias porque Amazon, Facebook, Instagram ocupan esa base de datos y SQL, digamos, que ¿quién puede ocupar SQL? Creo que las grandes las empresas, empresas, las empresas, el gobierno Empresa, que tiene toda nuestra los bancos, información, cosas que no se modifican mucho, ¿no es cierto? cosas que necesitas hacer algo importante para modificar. Información que no debe ser modificada con facilidad, digámoslo. Por ejemplo, nuestro nombre, no es que El, podamos cambiarlo tan fácilmente. el FBI. Ah, un registro civil, ¿no? Claro, claro, sí, sí. ¿Qué más? Porque los datos, por ejemplo, nuestros datos no se van a modificar ahí constantemente. Nuestros datos se quedan ahí guardados. En cambio, si fuera no SQL, se modificarían, se alterarían. Y imagínate tener un montón de personas y cambiando nombres, ¿no? ¿Qué más? exacto. Se puede hacer ahí se puede hacer ahí hay una confusión. Por eso utilicen SQL. Y no SQL también. Bueno, creo que eso sería todo, ¿no? De este tema. Sí. Lo más importante, pero sí deberían dar una repasada muy profunda, Hay un video porque de, nosotros para aprender SQL vimos un video de 7 horas. hay un video de 7 horas para aprender SQL que está muy bueno. Es de un argentino, por si acaso. Ujú. Y de NoSQL, pues, ¿hay internet? También hay videos. Sí, en internet hay de todo de estos días. Bueno, muchachos. Igual Es ChatGPT. Pregúntenle a ChatGPT. ChatGPT, como decía en el video de 7 horas, no googleen, sino pregúntale a ChatGPT ahora. Exacto. Si tienen el premium, mejor. Bueno, Bueno, eso sería entonces, todo. por este Nos tema eso vemos. sería todo. Nos vemos en el siguiente podcast.